Bueno, ¿y qué es la que hay hoy? Hoy comenzaron los actos fúnebres de la ex representante y ex primera dama Luisa Pitti Gándara. También hay un cambio de estrategia, por lo menos eso parece, del distrito de convenciones sobre la política de venta de terrenos del distrito que parece traer controversias. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal comienza a examinar en audiencias el impacto de los acuerdos de libre asociación que tiene con las repúblicas asociadas en el Pacífico. Y hoy es jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu. Nos acompaña el doctor Rafael Joglar para conversar sobre el impacto del cambio climático a especies como nuestro coquí. Y como todos los jueves, nos acompaña Jorge Dávila con su descarga política. Así que arrancamos con qué es la que hay. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Bueno, gente, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Hoy jueves 15 de junio desde San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en Facebook por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y en el día de hoy estoy reemplazando al amigo compañero Luis Herrero, que como saben está junto a su familia en estos días que están con el fallecimiento, ¿no? En los actos fúnebres de la ex representante, ex primera dama Pitti Gándara, que era la tía de nuestro amigo Luis Herrero. Pero bueno, también recuerden que nos pueden escuchar en formato podcast. Lo buscan en ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Pero bueno, antes de entrar a los temas del día, y como ya le dije, les adelanté, hoy iniciaron los actos fúnebres de la ex representante y ex primera dama Luisa Pitti Gándara. Esta tarde escuché, y de hecho pasé un momento por la funeraria a estar un rato allí con el amigo Luis Herrero y con mi ex jefe Aníbal Acevedo Vilá, y tuve la oportunidad de compartir con compañeros que no veía hace muchos años y que coincidimos en algún momento en la Fortaleza o en el Capitolio. Pero esta tarde, al inicio de los actos fúnebres, Aníbal hizo unas expresiones muy atinadas de Pitti y dijo algo que de hecho yo mencioné ayer, en la tarde de ayer, pero que resulta muy valioso viniendo de quien fuera su compañero de vida por 35 años, y es que Pitti Gándara era mucho más que la esposa de Aníbal Acevedo Vilá. Tenía méritos propios, sus propios valores, sus propios principios, sus propias ideas. Ella no era la esposa de, ella era Pitti Gándara con su personalidad propia, con un sentido de responsabilidad muy personal con su país. Una mujer fuerte, de carácter visionaria, con un pensamiento adelantado y quizás incomprendido en su momento por algunos. El ex gobernador Acevedo Vilá y sus hijos, Gabriela y Juan Carlos, anunciaron que las exequias fúnebres estarían comenzando hoy a partir del mediodía hasta las 8 de la noche en la funeraria Eret. Continuarán mañana de 9 de la mañana, mañana 16 de junio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y partirán de ahí a las 2 de la tarde para celebrar una misa en la Catedral de San Juan. Pitti solicitó que en su honor, en lugar de enviar flores, que por favor cualquier gesto, muestra de afecto hacia su persona se hiciera mediante donativos a través de ATH Móvil a organizaciones sin fines de lucro, como lo es Lee Conmigo, al Convento de las Siervas de María en la calle Fortaleza y o a la Sociedad Americana contra el Cáncer, capítulo de Puerto Rico. Pero bueno, en el mundo que ha estado ocurriendo,
el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal comienza a examinar en vistas públicas el impacto de los acuerdos de libre determinación, de libre asociación. Este grupo de trabajo Indo-Pacífico de Islas del Pacífico celebró su primera vista pública sobre la importancia de las Islas Marshall, Palau y la Federación de Estados de Micronesia frente al reto que representa China para los Estados Unidos en este momento histórico. Hace una semana la Cámara de Representantes Federal creó este grupo de trabajo para examinar los acuerdos de libre asociación, como dije, con las islas de Micronesia, Palau y Marshall, y el control militar sobre esos países frente a la amenaza de China. Y yo sé que esto, como decimos nosotros aquí en la isla, es hablar chino para muchos. Los puertorriqueños, muchos puertorriqueños, vivimos tan metidos en nuestra burbuja que si nos preguntamos ahora mismo cuáles son los 5 territorios ultramarinos de los Estados Unidos, de los cuales Puerto Rico es uno, la mayoría del país no va a saber de qué le están hablando. De hecho, si entramos ahora mismo al Capitolio y le preguntamos a los 78 legisladores que mencionen los 5 territorios de los Estados Unidos, quizás unos 10 legisladores puedan mencionar 3 territorios. Algunos pocos, quizás unos 5, podrán mencionarlos todos, pero la mayoría se quedarán con cara de teléfono ocupado. Territorios ultramarinos, ¿qué es eso? Dentro de estos 5 territorios está Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas, Samoa, Islas Marianas del Norte y Guam, que componen los 5 territorios no incorporados de los Estados Unidos. Y esto es normal, que la gente no sepa, porque no tenemos una relación fuerte con el resto de los territorios, excepto de manera ocasional con las Islas Vírgenes. No hay espacios de comunicación y colaboración entre los territorios, a pesar de las similitudes que nos une en nuestra relación con los Estados Unidos, porque tenemos relación común de las Vírgenes y Puerto Rico aquí en el Caribe y los otros territorios del Pacífico. Compartimos una relación muy similar con los Estados Unidos. Así que si no conocemos de los territorios, mucho menos conocemos que existen actualmente 3 países con tratados de libre asociación con los Estados Unidos. Son 3 islas en el Pacífico, islas que fueron territorios, islas de Micronesia, Islas Palau e Islas Marshall, quienes se encuentran justo ahora en el proceso de renovar sus pactos económicos de libre asociación con los Estados Unidos. Estas islas llevan casi 40 años de haber firmado pactos de libre asociación con los Estados Unidos. Bajo los acuerdos de libre asociación que pueden quedar sin efecto de forma unilateral, esas islas del Pacífico retienen su soberanía política, tienen representación internacional y dejan en manos de Estados Unidos sus asuntos de defensa. Por medio de los próximos acuerdos económicos que están ahora mismo considerándose en esta renegociación de los pactos, Estados Unidos le va a otorgar a estas 3 islas que tienen una población entre las 3 de 620,000 habitantes, son bien pequeñas, unos 7.1 millones de dólares durante las próximas 2 décadas, cerca de 3,000 millones más que lo que recibían en el pacto actual. Y esto no es todo, porque ellos reciben estas transferencias de Estados Unidos, pero también tienen apoyo económico de Japón, China y Australia. Además de los acuerdos económicos que ahora se renuevan, los países en libre asociación pueden recibir ayuda de emergencia, como ha ocurrido después de desastres naturales y más recientemente como lo fue el desastre a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Así que este grupo de trabajo específico está copresidido por la delegada de Samoa,
que es Amata Braidwagen, y ella es republicana, y por un demócrata que es Gregorio Camacho Sablan, que es el delegado de Islas Marianas del Norte. Estos dos delegados, que son de Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, son los homólogos de Jennifer González. Ellos le llaman delegado, nosotros le llamamos comisionada residente. Pero ellos son el representante del territorio ante el Congreso Federal. Así que ellos tienen, el grupo de trabajo tiene el propósito, en la medida en que están ahora evaluando la renegociación de este pacto de libre asociación, el propósito de contrarrestar la amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos que entienden representa en este momento China para los países de libre asociación, que son estos tres, y los territorios no incorporados del Pacífico, que son Samoa Americana, Marianas del Norte y Guam. Y se ha ido, gente, se ha ido formando, junto con este pacto de las repúblicas asociadas a los Estados Unidos en el Pacífico, se va formando un núcleo de países junto con Taiwán, Japón, Corea del Sur, Australia y las repúblicas asociadas del Pacífico para asegurar, primero, que las patrullas de vigilancia y que la navegación libre en esa área del Pacífico vayan acompañados de un poderío militar significativo. Mientras la confrontación parece ganar terreno a la cooperación en esa relación entre Estados Unidos y China, a la sombra de una nueva guerra fría, planea sobre el grave deterioro que se ha dado en esa relación y experimentado desde que el expresidente Donald Trump inició en el 2018 una guerra comercial con China y posteriormente que fue ampliada más allá del comercio a áreas como lo son la tecnología y que han tenido severas implicaciones en materia de seguridad, y lo vivimos en la pandemia del COVID. La principal prioridad ahora en el 2023 para las dos economías de Estados Unidos, Estados Unidos y China, que son las dos economías más grandes del mundo, es evitar un mayor deterioro de sus relaciones y gestionar los riesgos que plantean más sensibles, como la cuestión de Taiwán, la situación de Taiwán, una soberanía que ha sido apoyada por los Estados Unidos en contra de los intereses de China, planteando China que Taiwán es parte, pero bueno, eso es otra historia. Para ello es indispensable mantener abiertas las líneas de comunicación al más alto nivel, claro. Tras el fiasco, si no sé si ustedes recuerdan, del caso del presunto globo espía, el globo blanco que detectaron que no era el único, que estaba en espacio aéreo de los Estados Unidos y resultó que era chino. Esto ciertamente alteró lo que eran las relaciones de los Estados Unidos, al nivel de que se llegó a suspender una cumbre, se tuvo que aplazar una cumbre prevista en Beijing entre las diplomacias de Estados Unidos y China, que de hecho desde el 2018 ningún secretario de Estado ha vuelto a poner un pie en la capital china. Así que, ¿qué tengo que decirles? El problema es mucho, mucho más complejo que esto y conlleva más de un programa, pero existen 4 áreas principales de atención en la relación entre los Estados Unidos y China: la economía, la tecnología, la seguridad y el asunto político ideológico. La discusión de todos estos temas ha ido en acelerada polarización, agrandándose las diferencias entre ambos países. En medio de la renegociación de los acuerdos económicos de la libre asociación con Micronesia, Palau e Islas Marshall, los Estados Unidos reclaman mayor presencia militar en sus territorios. Dado el panorama mundial, el impacto en el presupuesto de gastos militares ciertamente es significativamente alto, y las repúblicas asociadas del Pacífico lo saben. En este momento Estados Unidos nos necesita. Hay que ver cuántos sabrán capitalizar la situación.
La que hay, como todos los jueves en la descarga política, conversamos con Jorge Dávila sobre el cambio en política pública del Distrito de Convenciones, sobre la venta, la controversial venta de parcelas en el área del Distrito de Convenciones. También conversamos sobre el impacto del juicio de Trump, esto hablamos en la semana ayer, no voy a hablar más de Trump, disculpen, pero sí hubo unos nombramientos importantes esta semana también. El presidente Biden nombró a Tom Perez, o como dicen en Washington, Tom Perez, a dirigir la oficina que atiende asuntos de los territorios y de Puerto Rico. Y también vamos a estar hablando un poco así de los territorios por ahora. Y como todos los jueves de Ciencia Boricua, nos acompaña Mónica Feliu. Hola, Ivonne, estoy por aquí. Ay, pensé que me iban a poner ahí una introducción de una musiquita. Déjame, mira. Tú sabes, Mónica, que estoy en sustitución del compañero Luis Herrero, así que he estado de pinch hitter a última hora y estaba esperando un jinglecito por ahí, pero bueno, como todos los jueves tenemos en Ciencia Boricua aquí a Mónica Feliu y nos acompaña también hoy el doctor Rafael Joglar, un titán, me dicen, de la ciencia boricua y uno de los principales expertos en el mundo en biodiversidad de Puerto Rico, incluyendo y específicamente los coquíes, el coquí puertorriqueño, habiendo escrito también múltiples libros sobre el tema. Creo que el técnico está tratando de conseguirlo ahora, así que ya mismo estará por ahí. Mientras conectamos con el doctor Joglar, creo que tenías un anuncio, recuerdo haberte entrevistado sobre un proyecto muy interesante que tenías, que era el de Semillas de Triunfo. Así es, sí, nosotros, pues el programa Semillas de Triunfo es un programa que Ciencia Puerto Rico tiene para niñas de séptimo a noveno grado. Es un proyecto que aquellas personas que nos escuchan semana tras semana y que llevan mucho tiempo escuchando a qué es la que hay, lo conocen porque hablamos del programa frecuentemente, y ahora mismo tenemos una convocatoria abierta para niñas que estén interesadas en participar del programa. La convocatoria está abierta hasta el 20 de junio, así es que cualquier niña que esté entre edades de séptimo o noveno grado, ya sea de escuela pública, escuela privada o inclusive niñas que estén homeschool, ¿no? Que estudien en su hogar, que están interesadas en la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, también que estén interesadas en conocer a mentoras, mujeres profesionales en estas disciplinas, en desarrollar su liderazgo. Las exhortamos a que soliciten al programa. El programa es gratuito y corre con el año académico. Así que comienza el semestre que viene y dura un año entero. Pueden encontrar más información y la convocatoria en las redes sociales de Ciencia Puerto Rico. Nos buscan como Ciencia PR en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también pueden encontrar información en cienciapr.org. Ahí cuando vayan a la página principal van a encontrar un botón púrpura que dice Semillas de Triunfo, y entonces cuando presionan ahí, eso los lleva a más información. Así que no espero que muchas niñas escuchándonos, pero sí, papás, mamás, abuelos, tutores, personas que conozcan a niñas en estas edades, compartan esta información con ellas. Bueno, pues ya tenemos al doctor, me dicen que ya tenemos al doctor Rafael Joglar. Bienvenido, doctor Joglar, aquí a Ciencia Boricua, ¿en qué es la que hay? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Vale, por supuesto. Joglar, cuéntanos un poco del trabajo que ha estado haciendo, dónde se crió, qué ha estudiado, qué ha hecho. Sé que también tiene una serie de publicaciones que en su trayecto y en el proyecto particularmente, el proyecto Coquí, pero cuéntenos, háblenos un poco de su trabajo. Bueno, yo soy puertorriqueño, nací en Puerto Rico, vivo y trabajo en Puerto Rico y me parece el lugar más hermoso del planeta Tierra. Trabajo en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, hace unos 37 años. Comencé trabajando en la UPR en Mayagüez. Allí trabajé 4 años antes de venir a Río Piedras.
y estamos en la universidad a las órdenes siempre, ¿no? Mónica. Me he dedicado al tema de los coquíes mayormente, junto con un grupo extraordinario de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, pues hemos trabajado el tema de los anfibios puertorriqueños. Llevo trabajando más o menos cerca de 50 años con estos animalitos, me fascinan, me encantan y trato de ayudarlos en la manera que se pueda, ¿no? Entonces, doctor, hablando de los coquíes puertorriqueños, recientemente en el periódico El Nuevo Día se publicó un artículo en donde usted habló del impacto, ¿no?, del cambio climático sobre las diversas especies de nuestro emblemático coquí. Le quería pedir que nos contara un poquito más de eso y que también nos hable un poco de cuántas especies de coquí tenemos en Puerto Rico y cómo están en peligro entonces debido al cambio climático. Vale. Pues en Puerto Rico, hasta hace relativamente poco tiempo existieron 17 especies diferentes de coquíes. La gente en Puerto Rico, pues usualmente reconoce al coquí común, que es el que dice coquí cuando canta, pero además de esa especie, hay otras 16 especies en nuestro archipiélago puertorriqueño. Lamentablemente hemos perdido 3 de ellas, ¿verdad? Y a mí me tocó la difícil situación de, ¿verdad?, de reportarlo, informarlo, publicarlo y sobre todo alertar a las agencias de conservación en Puerto Rico, estatales y federales, que no se dieron cuenta que estaba pasando. Y cuando yo di la noticia, pues no fueron muy creyentes de la idea, ¿no? No aceptaron el concepto de que pudiéramos perder especies puertorriqueñas en tiempos modernos, ¿verdad? Así que nosotros en el 2004 publicamos un trabajo en una revista científica de Estados Unidos hablando sobre la relación que existe entre el cambio climático y los anfibios de Puerto Rico, ¿verdad? Y en esa publicación yo creo que fuimos los primeros en Puerto Rico en publicar sobre el efecto del cambio climático sobre nuestra biodiversidad. Y en esa publicación 2004, pues, documentamos que habíamos perdido 3 especies de coquíes y la razón principal de esas pérdidas eran 2, el cambio climático y también un patógeno, un hongo que afecta la piel de los anfibios aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo. Entonces, Joglar, me estuvo curioso el titular del artículo que salió en El Nuevo Día en estos días, que dice: coquíes se hacen más pequeños y croan en un tono más alto por el cambio climático. A mí me gustaría que me explicara un poco por qué está ocurriendo eso y qué consecuencias tiene el que los coquíes se estén haciendo más pequeñitos. Bueno, ese tema es crucial y es importante y la prensa no le dio la importancia que tiene, lamentablemente. La entrevista que se hizo, o que hicimos con El Nuevo Día, fue una entrevista de seguimiento a otra noticia que fue publicado en Estados Unidos en esa semana, ¿verdad? Esto fue hace 2 o 3 semanas atrás. Y es que un periódico, The Guardian, publicó esa noticia tan importante, ¿no?, de cómo el cambio climático estaba afectando a los coquíes de Puerto Rico, y explica por qué. Así que la entrevista con Nuevo Día fue una entrevista de seguimiento de esa noticia. Eso es un trabajo, antes que nada, no es un trabajo nuevo, eso fue un trabajo que se publicó en Estados Unidos por científicos norteamericanos, específicamente un amigo y colega que se llama el doctor Peter Narins, que está en California. Y el doctor Peter Narins lleva trabajando muchos años aquí en Puerto Rico con nuestros coquíes. Y él, junto con algunos de sus colegas, en el 2014 publicaron este paper, esta publicación tan importante, donde se habla de cómo el cambio climático ha afectado la voz, la llamada de los coquíes en Puerto Rico y cómo ha afectado su tamaño. Y es que el cambio climático tiene obviamente repercusiones serias sobre todos los organismos vivos de este planeta, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad?, que no nos liberamos de eso. Y aunque en Puerto Rico no se discute, ¿verdad?, con profundidad el tema de cambio climático y se ha tomado muy superficialmente, el cambio climático impacta a todo, ¿no?
Y una cosa que ha impactado, y lo documentaron el doctor Peter Narins en California, es que ellos, por estar sujetos al calentamiento global o al cambio climático, su cuerpo se ha hecho más pequeño. Y entonces, al hacerse más pequeño el coquí, cambia el tamaño de su saco gular o del saco vocal, que es el que produce el sonido. Y entonces ahora canta en una forma diferente. Las llamadas son más cortas y más agudas en respuesta a que son más pequeños. Ellos son más pequeños. Y una pregunta, ¿esto afecta, porque yo sé que esto es parte como un canto de apareamiento, afecta en algo la reproducción de los coquíes o la dinámica entre ellos? Esto me acaba de pasar por la mente. Sí, tiene un impacto sobre la reproducción, pero el impacto mayor realmente es sobre el ecosistema, ¿verdad? Estas especies, los coquíes son especies claves en un ecosistema caribeño. Los coquíes son los depredadores nocturnos más importantes en Puerto Rico y en el Caribe, ¿verdad? Y entonces, que se hayan hecho más pequeños como consecuencia del cambio climático tiene consecuencias muy serias y muy peligrosas y muy alarmantes que una vez más aquí se han tomado muy a la ligera y muy superficialmente. La consecuencia principal sobre esto es que al hacerse más pequeño, ahora tienen menos biomasa. Y esa biomasa ha sido calculada. Esa biomasa ha sido calculada en Puerto Rico exactamente en 3.7 kilogramos por hectárea. Los coquíes son piezas importantísimas en Puerto Rico y en el Caribe porque ellos son comida de otros animales y además son depredadores de otros animales. Así que son importantísimos. Sí. Se nos ha acabado el tiempo de este segmento, pero quiero comunicarme con usted para hacerle una entrevista más amplia para el fin de semana. Así que lo voy a estar contactando para que tenga más tiempo, porque tengo mucho interés sobre este tema. Pero gracias por estar con nosotros aquí hoy. Siempre las órdenes, con mucho gusto. Vale. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, se integra su descarga política Jorge Dávila. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320 y como todos los jueves en su descarga política. Jorge Dávila. Buenas tardes, Jorge. Saludos y bueno compartir contigo, ¿verdad? Sé que es un momento difícil para Luis y su familia. Así que quiero aprovechar para darle el pésame a él, a Aníbal Acevedo Vilá, por el fallecimiento de Piti Gándara. Así que pues yo pasé un ratito ahora en la tarde por la funeraria antes de entrar aquí al programa y bueno, es bien doloroso. O sea, esto del cáncer obviamente era una situación esperada, pero no deja de ser triste y de golpear fuerte. A mí me ocurrió hace un par de meses, se murió mi hermano mayor de cáncer también, y Dios mío, y todos los meses como que se nos va alguien. Sí. Es complicado. Yo tengo una hermana sobreviviente de cáncer, y mi madre cogió un cáncer a los 89 años, que fue lo que la liquidó, porque estaba entera, así que a todos nos ha tocado esa fatal enfermedad muy de cerca. Pero sí, tú sabes que hoy estaba comentando al principio, que lo dije ayer en el programa de ayer, y Aníbal lo repitió hoy en su mensaje cuando iniciaron los actos fúnebres de Piti, que es que Piti Gándara era mucho más que la esposa de Aníbal Acevedo Vilá, y lo dice él mismo, porque era una mujer con personalidad propia, agenda propia, con una noción muy clara de cuál era su responsabilidad ciudadana con el país a partir de las experiencias que ella tenía y de las herramientas que tenía a su mano, y las asumió. En ningún momento evadió lo que ella sentía que era su deber. Pero bueno, hay que seguir. De todas maneras, yo necesito que tú me expliques algo. Este no es mi mundo, lo leí en el periódico y yo dije, ¿qué es esto? Y es que aparentemente, tras la venta de 2 parcelas en menos de un año
para la construcción de viviendas de lujo y 2 hoteles, la autoridad del Distrito de Convenciones dice que está ahora reconsiderando la política pública de vender los terrenos ubicados en Miramar para el desarrollo de proyectos residenciales y turísticos. Yo no conozco bien el chisme y para eso tú me explicarás hoy, pero aparentemente lo que se planteaba inicialmente era construir como unos alquileres turísticos de corto tiempo, short term, y bueno, vendieron en una venta, vendieron los derechos de uso, no sé, vendieron los terrenos de allí de Miramar y de repente los que compraron los terrenos dijeron, no vamos a hacer los alquileres para turismo, vamos a hacer residencias de lujo. Oye, aquí hay algo que no me cuadra, Jorge. ¿Qué fue en realidad lo que pasó ahí? ¿Qué es este proyecto? Cuando el gobierno vende una propiedad, especifica el uso al que se le va a dar la propiedad. Y si después el desarrollador quiere cambiarlo, el gobierno puede echar para atrás esa transacción o puede impedirlo, ¿verdad? Obviamente yo no sé el contrato que se firmó, si habían las cláusulas necesarias, pero si el gobierno lo vendió con un propósito, el comprador tiene que cumplir con ese propósito y debe haber estado explícitamente puesto en el contrato. Yo te puedo hablar de lo que se llamó en aquel momento el Triángulo Dorado. Allá para 1993 yo trabajaba en turismo, en el área de planificación, cuando se empezó a hacer el master planning de toda esa área de allí, que incluía, ¿verdad?, tratar de unir esa parte del distrito de convenciones con el viejo San Juan a través de paseos lineales e inclusive con el condado. Y el otro propósito primordial era levantar el número suficiente de habitaciones para poder aspirar a traer grandes convenciones a Puerto Rico y competir como ciudades como Miami. Así que siempre y cuando se cumplan esos propósitos, yo no tengo ningún problema en ceder una propiedad, siempre y cuando vaya orientado a turismo. No es para hacer casas de lujo allí. Ese nunca fue el propósito, y si ese es el propósito del desarrollador, me parece que el gobierno debe tomar cartas en el asunto. Pero yo no estoy muy clara porque parecería ser que en el contrato que se firmó no estaba muy claro los límites que tenían los adquirientes de estos terrenos. Porque si la expresión es que está reconsiderando su política pública de vender los terrenos, es porque hay un cambio, hay algo que se hizo mal y ahora hay que repensarlo nuevamente. Obviamente tú utilizas y dispones de la propiedad de gobierno y lo haces en la medida en que esto representa un fin público y un bien público, para el bienestar de los ciudadanos. Y uno podría entender, obviamente esto es turismo y esto es desarrollo económico y uno puede estirarlo hasta ahí, que esto de alguna manera puede representar un impacto positivo para el turismo de Puerto Rico, pero de ahí a las viviendas de lujo, por Dios. Bueno, pues ese no era el propósito original, y vuelvo y te digo, si eso es lo que va a ocurrir, el gobierno tiene que buscar cómo evitarlo, porque allí tiene que haber actividad turística, actividad de desarrollo económico. La renta a corto plazo, ¿verdad?, ha diversificado el turismo, no solamente en Puerto Rico, sino a través de todo el mundo. Es un producto que antes no se ofrecía y ahora se ofrece para que los turistas tengan otras alternativas. Una cosa es renta a corto plazo y otra cosa es mansiones de lujo. Mansiones de lujo se pueden construir en cualquier parte de Puerto Rico, pero no se debe coger lo que es el pilar del desarrollo económico y turístico en Puerto Rico, que es desarrollar toda esa área con actividades orientadas hacia esa industria. A mí me preocupa un poco la noción que tienen algunos inversionistas de que entrar en negocios con Puerto Rico es una forma fácil de enriquecerse. Y me parece, y un poco pienso a la situación, nos queda un minuto, ¿no?, la situación de Vieques con el ferry. Se privatiza el servicio y yo puedo entender la necesidad que hay de privatizar algunos servicios
porque a veces el sector privado lo hace mejor que el gobierno, pero cuando tú lo privatizas, ese ente privado tiene que entender que su función responde a la necesidad pública, ciudadana, que sí tiene una responsabilidad pública. Y se les olvida con frecuencia, y ahí vemos lo del ferry que está operando efectivamente como si fuera un servicio privado sin ninguna consideración a lo que son las necesidades de los ciudadanos, en este caso de Vieques y Culebra. Y un poco esto me acuerda esta situación del distrito de convenciones, que es que hay gente que tiene esa noción, Jorge. Venimos aquí a robarnos y no necesariamente a robarnos. Puede ser, esto pudo haber sido un contrato que ellos entienden que legítimamente ellos tienen ese derecho, pero lo van a capitalizar y se van a enriquecer del mismo. Y ese es el fin. Y obviamente cualquier propiedad que se construya en área turística va a subir de valor inmediatamente. Eso ha pasado en Dorado, ¿verdad? Con los proyectos turísticos que se han construido, eso ha ayudado a levantar el valor de las propiedades. Así que esto no debe utilizarse para beneficio privado. Siempre hay algunos edificios públicos que han perdido su uso. Ejemplo, las fábricas de Prisco. Pues mira, exacto, eso pues ya no tiene el uso industrial que tenía, vamos a buscarle otro uso, en vez de tener tantas fábricas cerradas por ahí, vamos a buscar un inversionista privado y que construya allí lo que quiera, ¿verdad? Porque ya no tiene el uso público que tenía cuando se construyeron. Lo mismo ocurre con las escuelas que se han cerrado. Ya perdieron el uso público ¿verdad? De tener una enseñanza en esos planteles. Hay que reinventarlo pues todo. Vamos a buscar, vamos a ser agresivos en buscar inversionistas para vender esas propiedades que hoy están vacías, descuidadas y que representan, ¿verdad? un peligro de seguridad pública y un estorbo público, donde hay caballos, donde hay hospitalillos, porque perdieron el fin público. Pero si algo ha levantado a Puerto Rico en el área turística, es lo que se ha ido construyendo alrededor de la industria. El T-Mobile. El T-Mobile apoya. Mira, Jorge, nos tenemos que ir a una pausa que nos pasamos hace rato. Dale. Vámonos a una breve pausa y regresamos y retomas el tema ahí. Así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay por Radio Isla 1320? Bueno, y regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320 y seguimos con la descarga política de Jorge Dávila. Jorge, disculpa que te corte, no habíamos pasado de la pausa. Y yo te voy a decir que yo tengo que tener, porque a mí me pasa igual, un reloj bien grande aquí al lado para que no se me pasen las pausas porque me envuelvo hablando también. Si no, olvida lo que no funciona. Y las tengo que tener bien escritas, bien grandes. Pero bueno. Estábamos hablando un poco, no sé si querías redondear donde te había dejado, como habíamos dejado el tema. Pero esta semana también Biden nombra a Tom Pérez, o como dicen en Washington, Tom Perez, ex secretario del Trabajo y ex presidente del Partido Demócrata, como el nuevo director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, que es la que sirve de enlace para asuntos de Puerto Rico. Esta era la oficina que estaba dirigiendo Julie Chávez Rodríguez, quien obviamente la deja porque pasa a ser la directora de la reelección, la campaña de reelección de Biden. Pero Pérez también viene de haber aspirado a la gobernación de Maryland sin éxito. ¿Qué te parece este nuevo nombramiento de Tom Pérez a la Oficina de Asuntos de los Territorios, incluyendo Puerto Rico? Bueno, pues yo en realidad no tengo mucho conocimiento de cuánto conocimiento, valga la redundancia, tiene el señor Pérez sobre Puerto Rico. Pero en este momento, el tranque que tiene Puerto Rico con el Congreso de los Estados Unidos con los republicanos. Así que si es una persona que tiene la capacidad de cruzar el pasillo, como le dicen, y poder trabajar con los republicanos, pues bienvenido sea. Pero si no tiene la capacidad de trabajar con los republicanos, no tiene ese acceso a los republicanos, pues no sé cuánto puede ayudar a Puerto Rico, porque ahora mismo se reduce
a que el Partido Republicano tiene un tranque con todos los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico. Esa es la realidad y lamento decirlo porque yo soy republicano, pero es la realidad. Así que la persona que hay que nombrar, ¿verdad? Si hay un genuino interés, porque no es nombrar a alguien por tener un cuerpo caliente ahí, es lograr a alguien que pueda adelantar las causas de los puertorriqueños que recibimos aquí en la isla. Y para lograr eso y poder adelantar cosas como el estatus, la descolonización de Puerto Rico, tiene esa persona que tiene la capacidad de bregar con los republicanos. Si no, parece que es un mute point. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso no se va a mover mucho. Tom Pérez, de hecho, es dominicano, que no es puertorriqueño, pero él trabajó también, él fue secretario adjunto de Justicia para Derechos Civiles cuando se trabajó el decreto judicial que puso en sindicatura a la policía de Puerto Rico debido a las violaciones de derechos civiles ya hace ¿cuánto? Ay, virgen, como 11 años ya, algo así. Y también ha sido una figura controversial, por lo menos con los líderes de la diáspora, porque ha tenido, por lo menos, Melissa Mark Viverito no se ha quedado callada y hizo unas expresiones un poco criticando a Tom Pérez porque, bueno, porque no adelantaba por lo menos lo que era, no respaldaba los procesos de libre determinación con alternativas de estatus. Tom Pérez ha sido un pro-estadista, pro-estadidad, ha sido muy vocal con esto y también porque en algún momento recibió críticas porque le dio como que un medio espaldarazo a Ricky Rosselló cuando las controversias cuando el controversial escándalo del chat, que un poco pues que lo dejó ahí, Ricky pidió disculpas y lo dejó ahí y eso le ganó varias críticas de la diáspora que estaban pidiendo la cabeza de Ricky Rosselló. Así que vamos a ver, porque parece que también tiene muchos enemigos en el liderato de la diáspora puertorriqueña. Vamos a ver qué ocurre con él. Peor todavía, Ivonne, peor todavía. Sí, sí. Porque otra vez, yo fíjate que yo lo estoy mirando, sin conocer estos datos que tú has brindado, lo estoy mirando desde el punto de vista del tranque que existe en este momento, particularmente para el tema de la descolonización de Puerto Rico, que nos lo merecemos. Es un derecho que tenemos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico y que no gozamos de los mismos privilegios que gozan nuestros hermanos que se montan en un avión y se mudan a cualquiera de los estados. Así que lo está enfocando desde ese punto de vista, pero si es una persona que ha tenido problemas con la diáspora puertorriqueña, pues entonces no sé cuánto pueda adelantar la causa de Puerto Rico. Vamos a ver, yo no sé quién es, no lo conozco muy bien, pero entonces cuando veo las posiciones que ha ocupado, fue expresidente del Partido Demócrata, exsecretario del Trabajo, y uno pudiera pensar que esto es un nombramiento más bien político, ¿no? Por la influencia que tiene, es un hispano muy reconocido, caribeño, dominicano, así que quizás esta sea la respuesta, aunque yo no dudo de que hay muchísimos otros puertorriqueños o hispano. Bueno, es que casi siempre en esta oficina va a ser alguien hispano o puertorriqueño. Casi nunca he visto a alguien de los otros territorios del Pacífico. Claro, la mayoría de la población la tiene Puerto Rico. Así que, pues no sé qué decirte. Pero entonces un premio de consolación para el señor Pérez. Bueno, no habría que ver. Yo un poco aquí especulando. No un nombramiento para ayudar las causas de Puerto Rico. Sí. El esfuerzo para resolver los problemas de Puerto Rico requiere que sea bipartita. Y si no hay una persona que tenga la capacidad de comunicarse con republicanos y demócratas, seguiremos estancados donde estamos. Sí. Aunque yo creo que la responsabilidad de ellos no es tanto en su relación con el Congreso, sino con los territorios, pero bueno, tienes razón, mínimamente debería tener una buena relación y poder adelantar lo que son los intereses de Puerto Rico en el Congreso. Pero ¿quién tiene el poder sobre Puerto Rico? ¿Quién tiene el poder sobre Puerto Rico? Si no el Congreso. Sí, Así que, o sea, otra vez, quien quiera ayudar a los puertorriqueños, quien tenga un nombramiento, ¿verdad?,
para ayudar las causas de los puertorriqueños que residimos aquí en la isla, tiene que tener la capacidad de poder dialogar con republicanos y con demócratas. Cuando se resuelva el tema del estatus, particularmente en Puerto Rico, va a requerir un esfuerzo bipartita, republicanos y demócratas, que fue un poco lo que se logró con la alianza que hicieron Jennifer González y Villavera. Personas que jamás en la vida nosotros pensaríamos que iban a estar trabajando en una causa común para ayudar el tema de la descolonización. Pero el tiempo le hizo abrir los ojos, tanto a una como a la otra, de que para resolver el problema centenario que tenemos en Puerto Rico, de ser una colonia, pues requiere un esfuerzo real, honesto y conjunto entre republicanos y demócratas. Vamos a ver qué ocurre. Yo no tengo mucha esperanza ahora. Yo creo que ya lo que se logró fue en el término pasado que el Congreso logró aprobar un proyecto en la Cámara de Representantes Federal. No creo que vaya a pasar mucho más. Habrá que esperar al 2024 a ver cuál es esa nueva composición política en el Congreso y ver si algo se podrá hacer, pero por lo menos este término que queda, estos 2 años, no espero mucho. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo bien rápido. Gracias como siempre por tu análisis y por acompañarme en la tarde de hoy. Gracias a ti, buen fin de semana. Igual a ti, bien, y buen fin de semana y Día de los Padres, que es este fin de semana también. Muchas gracias. Gente, se nos ha acabado el tiempo, la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy. Recuerden, sintonizar mañana a ¿Qué es la que hay? Nuevamente por Radio Isla 1320, que voy a estar también reemplazando al amigo Luis Herrero. Así que tengan un excelente jueves. Hasta mañana.